están? Espero que se encuentren súper bien. Arrancamos con este nuevo directo. Como ya les había prometido en anteriores directos, íbamos a hablar sobre un repaso. El día de hoy ya llegó ese repaso. Hoy estuve recapitulando o recogiendo toda la información que ustedes me habían dejado en el canal de Telegram y algunas preguntas que me estuvieron también haciendo por el canal de Instagram sobre algunos temas. A lo que bueno, armé algo más estructurado. Creo que ahora se ve mucho mejor la imagen porque estaba viendo un poco mal. Creo que ya está un poco más estable. Organicé algo más estable, algo más organizado, y este video también lo van a poder ver en YouTube en los próximos días. Bueno, no sé si días, quizás en las próximas semanas ese video lo vayan a poder ver. ¿Listo? Entonces arrancamos. El repaso de hoy va a ser sobre acción de precio y temporalidades, dos temas que ustedes me han dejado. Vamos a empezar hablando sobre la acción de precio. ¿Qué es la acción de precio? Esa pregunta siempre está. Ustedes siempre me la han hecho y ha estado siempre ese interrogante. ¿Qué es la acción de precio? Y bueno, como su nombre lo indica, el price action o acción de precio se centra en analizar el movimiento y acciones repetidas que el precio realiza. Eso obviamente basándose únicamente en la información de las velas, lo que las velas van dejando a medida que pasa el tiempo operativo. Esto lo que quiere decir, o lo que les quiero comentar, es que para ustedes hacer acción de precio, ustedes no se tienen que basar en ningún indicador, pero luego vamos a hablar más de eso. Otra pregunta que ustedes me hacen sobre la acción de precio es que mira la acción de precio. Tenemos que tener en cuenta que al solo basarnos en la información que nos dejan las velas, en la información que deja el precio, valga la redundancia, tenemos que empezar a trazar lo que conocemos como zonas de soporte y resistencia e identificar las tendencias. ¿Listo? Con esa información es suficiente para ustedes iniciar una operación. Soportes y resistencias importantes y saber en qué momento de la tendencia estamos, si estamos en tendencia alcista, bajista o consolidado. Por tal, el price action no nos va a desviar la mirada a ningún indicador. Siempre se va a basar en lo que el precio nos va a mostrar, ya que según digamos la ideología que tiene el price action es que toda la información o la información más precisa y actualizada nos la va a dar el precio como tal. Ahora, hay una pequeña confusión o un interrogante que tienen muchos de ustedes, y es si el chartismo, que muchas veces hemos hablado del tema del chartismo, que es lo que abarca lo que serían ya los triángulos, las banderas, cuñas, ¿vale? Si el chartismo y el price action es lo mismo. Y no son lo mismo, son formas de análisis diferentes. Lo que sí es cierto es que pueden ser un gran complemento entre sí, ya que el chartismo identifica figuras o patrones repetitivos, que nos indica que cuando estos aparezcan, causan algo en particular en el mercado. Un ejemplo claro es cuando encontramos un triángulo descendente en una tendencia bajista. Sabemos que cuando este triángulo se rompa, va a continuar con la tendencia bajista. Pero, y bueno, el chartismo nos habla en una medida porcentual bastante elevada de la posibilidad de que eso ocurra. En cambio, el price action lo que nos mostraría es, o lo que nos indicaría es que eso que nosotros vemos como un triángulo, como una cuña, como un banderín, es simplemente un retroceso, porque el mercado siempre va a tener impulsos y retrocesos. ¿Listo? Pero entonces, ¿qué herramientas debemos de usar, o cuáles son las herramientas más indicadas para lo que sería el price action o la acción de precio? Al ser una de las estrategias más simples que existen en el análisis técnico, porque se basan simplemente en los movimientos bases del mercado, que son impulsos y retrocesos, como tal no se usan muchas herramientas.
¿Listo? En algunas ocasiones, algunos traders se apoyan en lo que serían el retroceso de Fibonacci y la extensión de Fibonacci para marcar un poco más numérico en lo que sería sus retrocesos y lo que sería el impulso hacia donde se van a proyectar. Aunque la mayoría de traders que hacen price action no lo usan, ¿ok? No es tan habitual que lo usen, sino que lo que hacen es buscar zonas de rechazo o zonas de soporte y resistencia en el mercado para saber hasta dónde probablemente retroceda el mercado o hasta dónde se puede proyectar un impulso. ¿Qué indicadores se usan? Ya sabemos que normalmente no usan ninguno. Algunos traders y en ocasiones muy raras se apoyan de lo que sería el volumen para nada más para identificar ya sean fatigas o fuerzas en el mercado, como serían inversiones muy grandes, ¿ok? O identificar dónde estarían los peces gordos del mercado. Se podría decir que el price action tiene algunos fundamentos o tiene algunos, digámosle, algunas reglas, ¿listo? Dentro de lo que sería esta estrategia. Una sería que el mercado se mueve en impulsos y retrocesos, eso sería el fundamento más fuerte de ellos, ¿cierto? Que siempre tenemos que tener en mente que el mercado, al moverse en esa sincronía de que siempre que se da un impulso fuerte se va a causar un retroceso, sea el que sea, y que nosotros vamos a aprovechar esos movimientos, ¿ok? El segundo sería que no se opera en contratendencias, el price action no busca que tú operes esos retrocesos, sino que operes los impulsos, ya que al ser los movimientos, digamos, entre comillas, más seguros y de mayor fuerza, es donde más provecho puedes sacar. Lo tercero sería, hay que conocer el pasado para predecir el presente o para adelantarnos, para adelantarnos a lo que sería el futuro, ¿ok? Si no sabemos qué ha pasado en ese par con antelación, ¿ok? Viendo la gráfica en temporalidades mayores y viendo qué pasó en el pasado, dónde están esas zonas importantes de soporte y resistencia, dónde están esas zonas de fatiga, dónde el precio le duele, no vamos a saber hacia dónde va a ir el mercado. Entonces, el price action se centra muchísimo en buscar esas zonas, en buscar esos momentos para poder entrar en lo que sería el mercado. La cuarta sería, el precio tiene toda la información. A esto hace referencia a que ustedes no necesitan ningún indicador para poder saber hacia dónde va a ir el precio. Simplemente con lo que las velas o lo que el precio va dejando en esa temporalidad nos va a mostrar el camino. Y esta que es una de las que de pronto mucha gente pelea y pleitea o que muchos apoyan, que es la quinta, y es que las noticias o fundamentales no cambian el rumbo del mercado, solo lo aceleran. Eso es que hay mucha gente que dice, no, el 2020 cambió mucho el rumbo del mercado. No, el mercado ya iba cayendo, ya se estaba viendo unas caídas y ya muchos expertos estaban hablando que se avecinaba una crisis, que se avecinaba quizás una recesión, pero no lo veían o no pensaban que se fuera a dar en el 2020, lo que ocasionaron noticias como coronavirus, pleitos entre China y Estados Unidos, fue que este movimiento que ya se veía venir, que quizás lo estaban proyectando para 5 o 6 años, se dio simplemente en 2 o en 3 años, ¿listo? O sea, el tiempo se recortó, pero la acción, el rumbo que llevaba el mercado, ya estaba. Sabiendo que las velas o la información que deja el precio es tan importante, es fundamental conocer las velas, o sea, saber qué nombre tienen, cómo sirven, todo eso. Pues sí, es verdad, es importante saber conocer sobre las velas. No es tan necesario saber el nombre de cada una de ellas, que es una Morningstar o que una Doji, un martillo, lo que sea. No necesariamente ustedes se tienen que saber los nombres, pero sí tienen que saber lo que causan en el mercado. Así ustedes podrán
identificar movimientos de agotamiento, rechazos, confirmaciones, etcétera, etcétera. ¿Listo? Ahora, esto nos abre la ventana a lo que sería el segundo tema que nosotros estábamos hablando, o el segundo tema de repaso. Aquí ya vamos a combinarlo un poco y sería, ¿importa la temporalidad? Pues no. Les respondo, no importa la temporalidad. La temporalidad no tiene por qué afectar en nada tu trade. Solo te servirá para saber, según su carácter operativo, en qué temporalidades debes estar. Con esta última pregunta, ya ahí entonces entramos a combinar estos dos temas que ustedes me estaban pidiendo. Ya por aquí Jake dice que iba a decir que sí. No, Jake, no importa la temporalidad. Ustedes me han preguntado mucho en Instagram y en Telegram sobre el tema de la temporalidad. John, ¿en qué temporalidad debo analizar? Dime tú en qué temporalidades analizas. Ya luego vamos, que entremos al gráfico, vamos, digamos, un poco a hablar sobre el tema temporalidad. Pero de momento, no. En la temporalidad no te impulsa más un trade, o no es fundamental en ningún análisis técnico. ¿Listo? Hay que entender, el mercado es fractal. Al ser fractal, y les voy a explicar porque también muchos me han preguntado que qué es fractal, cómo así que el mercado es fractal, y a lo que me refiero es que simplemente que el mercado, para resumir la palabra fractalidad, o a qué me refiero cuando digo que el mercado es fractal, simplemente el mercado se comporta igual en las diferentes dimensiones o temporalidades en que lo analicemos. Cualquier estrategia basada en el análisis técnico, probada obviamente, y que funcionará en las diferentes escalas temporales en las que se aplique. ¿Por qué? Porque el mercado se mueve igual en todas las temporalidades. ¿Listo? La acción, lo que ocurre en una temporalidad menor, es lo que va a ocasionar, digamos, es como una bola de nieve, ¿ok? Lo que pasa en 15 minutos se va a ver reflejado en 1 hora, en 2 horas, 4 horas, semanal, diario, en todas las temporalidades. Entonces, en cualquier temporalidad, el mercado es igual. Los patrones de vela se encuentran en todas las temporalidades. El mercado en todas sus temporalidades se mueve por impulsos y retrocesos. En todas las temporalidades se encuentran triángulos, cuñas, banderines, banderas, etcétera, etcétera. Por tal que la temporalidad no debe beneficiar o afectar tu operación. Es cierto que hay estrategias o formas de análisis en las que se dice que solo funciona en X temporalidad, pero esto es más porque la persona que la inventó o la persona que se dio cuenta de este patrón del mercado, su carácter operativo era en esas temporalidades. Y como, digamos, como efectos de calidad de que te va a funcionar esa estrategia, te va a decir que la uses en las mismas temporalidades que él las usa. Pues porque él ya la ha probado por mucho tiempo en esas mismas temporalidades y sabe que si se aplican en esas temporalidades va a funcionar. Pero no quiere decir que si ustedes aplican esa misma estrategia, como ya les he dicho, si se basa en análisis técnico y está probada y funciona, no tendría por qué no funcionar en otras temporalidades, siendo que el mercado se mueve igual en todas las temporalidades, ¿ok? O sea, ya es más un tema personal de aquella persona que te enseñe. Cuando ya sabes qué tipo de trader eres, podrás saber qué temporalidades debes usar. Aquí ya les voy a hablar un poco de qué temporalidades aproximadamente, ¿ok? Porque ustedes pueden ir variando a medida que ustedes van a ir avanzando. Cada vez ustedes van a tener más criterio para decir, yo voy a utilizar esta otra temporalidad o voy a analizar de esta otra forma a medida que ustedes van avanzando. Pero digamos que como una plantilla general, se puede decir que si ustedes son swing trader, usarán temporalidades como semanales para mirar la dirección y pasado del par. Usarán la temporalidad diaria para trazar lo que serían zonas importantes, identificar soportes y resistencias.
buscar figuras como canales, si hay alguna cuña, un triángulo, etcétera, etcétera. Y en H4 ya van a terminar de afinar esas zonas y aparte va a ser la temporalidad en la que van a tomar las órdenes. En intraday pasa lo mismo. Diario va a ser su visión general, ¿ok? Del par. H4 y H1, mucho trazado de zonas y todo. Y en M15 van ustedes a tomar las entradas. Yo personalmente cuando hago intraday utilizo otras temporalidades. Utilizo utilizo semanal, mensual, semanal, diario, H4 y H1. ¿Ok? Hasta H1, no bajo más de H1. Porque pienso que ya M30 y M15 es demasiado cardíaco y no, personalmente no me gusta, ¿ok? Pero como les estoy diciendo, esto que les estoy explicando es como la plantilla general. Ustedes a medida que van avanzando van a ir dándose cuenta de cuáles son las temporalidades que a ustedes por su carácter operativo les va a servir. Y las personas que son scalper normalmente utilizan H1 para identificar una tendencia, para saber en qué tendencia van, si hay figuras, cuál es el panorama general, M30 y M15 para buscar zonas, lugares de fatiga, etcétera, etcétera. Y en M5 terminan tomando las entradas, ¿ok? Para tratar de tomarlas en el punto preciso y que sean de muy cortos pips. Recordemos que si ustedes son swing, sus pips de targets van a ser grandes, el tiempo va a ser largo. Intraday digamos que es un tiempo medio de 1 o 2 o 3 días, ¿ok? De operativa, incluso a veces hasta horas. Y scalper son cuestión de minutos, máximo una hora. Hay que tener algo claro, lo que sí es importante en las temporalidades es que cuando dos o más temporalidades te muestran el mismo movimiento, es una confirmación muy interesante y muy importante que se puede tener en cuenta. Las entradas obviamente dependerán de cada estrategia, no de su temporalidad. Esto es muy importante que ustedes lo sepan. Esta era, digamos, como la parte teórica que les tenía, que les estuve sacando esta tarde. Un pequeño resumen de lo que es el price action y lo que es las temporalidades, si importan o no importan y qué temporalidades usar.